Hola, bienvenidos y gracias por permitirnos entrar hasta su casita con sinceridad. Sinceridad que todos los martes a las 7 estamos con ustedes. Muchas gracias una vez más por permitirnos sinceridad con temas diversos para toda la familia. Comenzamos en este momento con nuestra reflexión. Comprados por Cristo, en el mundo antiguo estaba expresamente prohibido, a veces bajo la amenaza de penas muy severas, esclavizar nuevamente a cualquiera que había ganado su libertad. Esa prohibición estaba reforzada al declarar que los esclavos liberados eran ahora propiedad y, por lo tanto, protegidos del Dios que los había rescatado de sus amos previos. De la misma manera, Pablo insistió en que los cristianos no estaban en libertad de volver a esclavizarse, porque no eran suyos propios. A eso nos habla en Corintios capítulo 6, es decir, eran propiedad de Cristo, que los compró y por lo tanto estaban ligados a Él por todo el tiempo de la eternidad. ¿Sabes una cosa? Saber y entender que éramos esclavos del pecado y que voluntaria o involuntariamente le pertenecíamos a un enemigo que la Biblia le llama diablo o Satanás. Pero el día en que aparece Cristo, Él nos dice que nos puede libertar de ese gran pecado. Y es entonces que el hombre es ahora libre del pecado y de la esclavitud del diablo. Al momento en que tú aceptas a Jesús, eres libre y Dios te da la oportunidad para escoger. ¿Quieres quedarte en un mundo donde puedes ser de nuevo esclavo de Él? ¿O voluntariamente decides darle tu vida, entregar tu corazón y todo al Dios que te rescató? Aquel que te rescató y te perdonó, seguro tendrá los mejores tesoros para ti y para toda la familia. La libertad que hemos recibido de Cristo no es para que andemos en libertinaje, sino para que podamos ser mejores hombres y mujeres, mejores cristianos, basados en una palabra fiel y verdadera, como es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Muy bien, estamos de regreso con usted en este día y queremos seguir compartiendo un tema tan importante, interesante como es este tema que hemos tratado con usted de que solo Jesucristo salva. Yo le decía que teníamos razones que la Biblia nos dice en cuanto a que solo Jesucristo salva, porque nosotros escuchamos en nuestro alrededor a personas que dicen, ¿por qué tengo que creer que solo Jesucristo es Salvador? ¿Por qué si hay otros personajes en el mundo donde han dicho que hicieron esto, que hicieron aquello y que la gente los ha encontrado? ¿Y por qué tengo que creer que solo Jesucristo salva? Bueno, pues yo le quiero compartir a usted lo que nos dice la Biblia y que la Biblia pues es la palabra de Dios, es la voz de Dios para que llegue a cada vida y a cada corazón. Y yo es lo que quiero compartirle, lo que dice la Biblia y lo que la Biblia afirma en cuanto a decir que Jesucristo es el único que puede salvar, es el único que salva. Y yo le había compartido a usted el primer punto por el cual nosotros decimos, o la Biblia dice, y yo se lo comparto a usted, que solamente Jesucristo salva es porque solo Jesucristo es Dios. Entonces, el único que tiene ese poder para salvar y perdonar pecados, pues es Dios. Entonces, esa es una de las razones por la cual determinamos y decimos que solo Jesucristo salva. Y la Biblia nos enseña a través de diferentes pasajes que Jesús es Dios
y por esa razón decimos que Él puede y tiene el poder para salvar. Recordamos la historia que ya dijimos un poquito de aquel hombre que en algún momento Jesús le dijo, no solo te digo toma tu lecho o levántate, era paralítico, sino le dijo también tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quién es el único que tiene ese poder para perdonar pecados? Bueno, pues se llama Dios, es Dios, y Jesús tenía, bueno, y tiene ese poder. Pero hablando de su tiempo en que caminó en esta tierra, bueno, pues cuando la gente se acercaba, Él les dijo, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder también para perdonar pecados, le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, una de las razones que hemos visto por la cual determinamos y decimos que solo Jesucristo es Dios, que solo Jesucristo salva, es porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios, que dejó su trono y bajó a esta tierra. La segunda razón que le quiero compartir, porque Jesús, porque es salvar y es su exclusiva misión salvar. Salvar es la exclusiva razón, ¿verdad? O misión de Jesús de salvar. Entonces, la misión de Él al venir a esta tierra es precisamente a eso, salvar. Y usted se preguntará, bueno, ¿y a quién viene a salvar? ¿Verdad? Pues yo le digo que la Biblia nos enseña que el mundo estaba perdido, sin Dios. Todo hombre estaba perdido sin Dios. Y la razón es porque el hombre desobedeció. Y en el momento en que el hombre desobedece a Dios, bueno, pues en ese momento es echado del paraíso y él entonces está perdido. Y Dios, en su amor y su misericordia, le envía pues a Jesús para salvar. Entonces, la misión de Jesús es salvar. Entonces, porque salvar es su exclusiva misión. Por eso decimos que Jesús es el único que puede salvar. Esa es su misión. Y Él la cumplió. Él vino a eso y sabemos por lo que la Biblia nos enseña que Él vino y murió y sí, cierto, vivió entre nosotros, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces su misión es venir, morir, resucitar y luego la Biblia dice que vendrá por segunda vez. Así que, bueno, pues ¿cómo vamos a estar para cuando Él regrese? Es aquí donde nuestras decisiones son tan importantes después de haberle aceptado. ¿Cómo vamos a caminar con Él después de allí? Bueno, regreso aquí. Es la exclusiva misión salvar en cuanto a Jesús. Si hablamos del personaje de Jesús, a Jesús se le consideró, claro, un maestro, porque lo es, también un médico, maestro porque enseñaba. Jesús era ese maestro por excelencia o es ese maestro por excelencia, pero si hablamos en el tiempo en el que Él caminó, entre su pueblo, entre aquellos que eran maestros de aquel tiempo, como Nicodemo, que le dijo, tú siendo maestro, ¿no entiendes lo que te digo, que hay que nacer de nuevo? Tú me dices que hay que entrar al vientre y nacer, cuando yo te digo que se puede nacer de nuevo siendo viejo. ¿Por qué? Porque el nacimiento era ese nacimiento espiritual. Bueno, entonces la Biblia de alguna manera nos afirma y nos confirma que ciertamente Jesús es maestro, enseñó de muchas formas en aquel tiempo y claro, ahora sigue enseñando a través de las Escrituras y a través de aquellas personas que Él tiene que son sus servidores. Pero Él es maestro. No solo Jesús es maestro, sino también por lo que vemos en las Escrituras, por lo que vemos en su trayectoria de aldea en aldea, también es considerado como un médico, porque el médico tiene esa fuerza o ese aprendizaje para poder ayudar al enfermo a ser sanado y restaurado. Bueno, la Biblia nos enseña que Jesús iba de aldea en aldea predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que podemos decir que Jesús es ese maestro, pero también es ese médico que sanaba sin importar de dónde provenía la enfermedad, cuánto tiempo tenía. Para Jesús ese nunca fue un problema, ni lo sigue siendo hoy. Quiero aquí para aprovechar y decirle a usted que si hay alguna enfermedad en su vida y si alguien le ha dicho a usted que es incurable,
que ya nadie le puede ayudar y que su enfermedad es para muerte, bueno, yo le quiero decir a usted con toda certeza, porque así dice la Biblia, que Jesús es nuestro sanador y que así como sanó en aquel tiempo, Él sigue sanando hoy en día. Hay tantos testimonios de personas que hoy están sirviendo al Señor porque fueron sanadas por Él. Así que yo le digo a usted, si alguien le dijo que no había esperanza, que su enfermedad ya era incurable y su destino es esperar la muerte, yo le digo a usted, clame a Dios, dese una oportunidad de buscar a este Dios, que su misión es venir a este mundo y llevarse la enfermedad del pueblo. Usted hoy puede aceptar en su corazón a Jesús como el Señor de su vida y abrir su corazón e invocarlo y pedirle que le sane, y Dios tiene el poder para sanarle. Jesucristo sigue sanando hoy en día. Bueno, por lo tanto digo que la Biblia nos confirma y nos enseña que no solo era maestro, Jesús no solo es maestro, Jesús es un médico, Jesús es profeta. ¿Por qué decimos que Jesús es profeta? Bueno, porque Jesús hablaba de la palabra que el Padre le había dicho que trajera. Y Él comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús lo vemos como maestro, lo vemos como el médico, lo vemos como ese profeta que no dejó de anunciar y proclamar aquella verdad o esa verdad preciosa que todo hombre y toda mujer necesita, las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, Jesús lo podemos ver, vuelvo a repetir, como maestro, médico, profeta, pero Jesús es más que eso. Jesús es mucho más que eso. Es el único Salvador eterno. Nadie puede salvar la vida de otros, más el único es Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús puede salvar? ¿Por qué es el único? Bueno, porque Jesucristo es Dios y porque salvar es su exclusiva misión. Él vino a esta tierra para salvar. Él vino para sanar y para darle oportunidad al hombre de ser alguien que pudiera acercarse al Dios que está en los cielos. Es el único. Su exclusivo propósito es buscar y salvar lo que se había perdido. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está? ¿En qué condición se encuentra su vida? ¿Siente que está perdido? Y cuando le digo siente que está perdido es porque hay intranquilidad en su vida. Bueno, yo le invito para que su corazón le sea abierto, sus ojos y sus oídos, y puedan ver que Jesús, su exclusiva misión es salvar. Por eso decimos que Él es el único que puede salvar. Que Dios les bendiga. Muy bien, yo continúo con este tema precioso de que solo Jesucristo salva, y estoy tratando con usted el segundo punto, y es un poquito extenso, pero lo quiero compartir todavía más con usted. ¿Por qué decimos que solamente Jesucristo salva? Bueno, porque salvar es su exclusiva misión. La misión de Jesús, yo le decía, es precisamente venir a esta tierra, morir y después resucitar, y está sentado a la diestra del Padre, pero luego vendrá con todos nosotros para ser llevados a un lugar que Él nos ha preparado. Bien, entonces, si es su exclusiva misión, entonces solamente Jesucristo salva, porque Él vino a eso precisamente, a buscar y salvar lo que se había perdido. Mire bien, no hay otro. Él vino exclusivamente a lo que le acabo de decir, a buscar y salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, el mensaje de la cruz. ¿Qué piensa usted con respecto al mensaje de la cruz? Cuando a usted le hablan de ese gran mensaje de la cruz, cuando alguien se acerca y le dice, mira, qué interesante es que tú te acerques a Jesús.
que te preocupes quién es Jesucristo. Porque tú debes de saber que Jesús murió en una cruz por tu vida. O sea, Él murió pagando el precio que tú tenías que pagar. O sea, los que teníamos que morir en una cruz, tendríamos que ser nosotros, porque somos los que hemos cometido las faltas. Sin embargo, siendo Jesús el que se ofrece voluntariamente para morir, Él decide pagar el precio de lo que cuesta el pecado. Esto es, su propia vida. Él decide dar su vida en rescate por la nuestra, porque esa es su exclusiva misión. Como cordero tenía que venir y morir, y Él lo acepta. Ahora, ¿qué es la cruz para usted? Porque muchos dicen, bueno, es que yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Él quiso morir, ¿por qué yo lo tengo que aceptar? ¿Por qué tengo que cambiar de vida? ¿Por qué tengo que dejar lo que ahora hago si a mí me gusta? Por ejemplo, hay gente que dice, a mí me gusta lo que hago, a mí me ha funcionado lo que hago. Tengo el dinero, compro lo que quiero, tengo estabilidad. Me siento bien, dice la gente. Tal vez, por el momento, se sienta bien. Pero va a llegar un momento en que todos vamos a necesitar de la ayuda de Dios. Es una necesidad en el hombre buscar a Dios. Aunque haya momentos en que uno diga, no lo necesito, llegará el momento. Todos nosotros, humanamente, necesitamos un Salvador. Sin Él no vamos a poder entrar al cielo. Sin Él no vamos a poder tener comunión con un Padre celestial. Sin Él no podemos sentir esa presencia de Dios. Jesucristo es el medio y es el puente. Ahora, yo le sigo recordando la pregunta, ¿qué es la cruz para usted? Porque para muchos es lo que le acabo de mencionar. Para otros, la cruz es una locura. La gente dice, es que es una locura que Él tenía que morir en esa cruz. ¿Por qué? ¿Qué acaso no podría haber hecho otra cosa? Entonces, para mucha gente, la cruz es una locura. Como diciendo, ¿por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que morir? Si Él era Dios, ¿para qué entonces muere en una cruz? Si Él podía hacer otras cosas. Es una locura. Sin embargo, la Biblia dice que para las personas que creen, la cruz no es una locura, es poder de Dios. Esto nosotros lo encontramos en 1 Corintios 1:18. Mientras que para aquellos que se pierden, aquellos que su corazón está lejos de Dios, aquellos que no tienen la intención de buscar a Dios, la cruz viene a ser una locura. Eso dice Pablo en Corintios. Mas a aquellos que creen, a los que creyeron en Jesús, a los que han aceptado su muerte como el único medio para salvarnos, entonces la cruz es poder. O usted se preguntará, ¿por qué es poder? Bueno, la cruz tiene poder porque en la cruz, fíjese bien, Jesús canceló todas nuestras maldiciones. Ahora usted dirá, ¿pero cuáles maldiciones? Bueno, usted en algún momento tal vez haya dicho, yo heredé, por ejemplo, la enfermedad de mis padres. Si es una enfermedad, ¿será una bendición o será una maldición? Usted contéstese. Hay quienes, por ejemplo, han dicho, heredé el carácter de mi papá o de mi mamá. Un carácter, vamos a tratarlo así, muy difícil, muy agresivo. Yo le pregunto a usted, ese carácter agresivo, explosivo, dañino, ¿es una bendición o es una maldición? Y así, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, yo heredé el alcohol o ese deseo de alcohol de mis padres? O el de la droga, el alcoholismo, la drogadicción. Y la gente dice, lo heredé de mis padres. Entonces, dígame usted, ¿el alcoholismo es una bendición o es una maldición? ¿Verdad que es difícil contestar que es una bendición? Porque ¿a cuánta gente no ha matado y destruido hogares y familias enteras?
Ahora, escúcheme bien lo que le quiero decir. Si Jesucristo, su exclusiva misión es salvar, esa es la razón que Él es el único que puede salvar. Entonces, veamos, si la cruz es para los que no creen una locura, pero para los que creen es poder. Entonces, si las maldiciones, como la que les acabo de mencionar, estuvieran siendo parte de nuestra vida, en la cruz, dice la Biblia que Jesús derrotó al diablo, lo venció en la cruz. Dice que el acta de los decretos fue cancelada. La que nos era contraria, Cristo la canceló, quitándola de en medio. Entonces Cristo venció sobre esos decretos que Satanás tenía sobre nuestra vida por ese derecho que le daba a usted o yo por el pecado. O el pecado mismo, si se practica, le damos un derecho legal al diablo para que tome autoridad sobre la vida del ser humano y entonces las maldiciones empiezan a ser. Ahora, cuando entendemos el sacrificio de Cristo, o sea, que la cruz, mientras que para aquellos es una maldición, para los que no creen, o es una locura, para los que creen, yo le decía, es poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque allí, en su muerte y en su resurrección, o en la cruz, nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Si lo hemos aceptado y hemos abierto nuestro corazón, entonces la cruz representa el poder. ¿Por qué? Porque cuando las maldiciones quieren tomar dominio sobre nuestra vida, entonces yo tengo la autoridad de decir, en la cruz Jesucristo se llevó mi enfermedad. Si alguien me dice, es que tú naciste borracho y borracho vas a morir, entonces yo tengo la oportunidad, si conozco la palabra y conozco a Jesús, entonces yo le voy a poder decir que en la cruz Jesús me dio el poder para decir que ese alcoholismo no va a tener dominio sobre mi vida. O tantas otras cosas. Por ejemplo, el divorcio, algo que sucede tanto hoy en día. El divorcio, ¿es una bendición o es una maldición? Curioso es esto. Por ejemplo, los abuelos se divorciaron, mis padres se divorciaron, vamos a poner un ejemplo, y ustedes son los hijos y se están divorciando. ¿Es una bendición o es una maldición? ¿Verdad que es una maldición? No puedes vivir o no puedes ser una familia feliz estando de divorcio en divorcio. Se lastima la familia, se lastiman los hijos. Cuando usted tiene ese conocimiento de Jesús y sabe lo que pasó en la cruz, usted tendrá autoridad y reprenderá a aquel que quiere dividir su familia y su matrimonio. Y los divorcios no serán más, porque usted tendrá ese poder que nos dice la Biblia en la cruz. Entonces le digo, Jesús es el único que salva. La razón es porque su misión es exclusiva y es venir y salvar a los que estaban perdidos. Y la cruz, mientras que para los que no creen es locura, para los que creemos es poder de Dios. No se le olvide, en la cruz tenemos la autoridad y el poder para cambiar de vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos la ha dado. Que Dios me los bendiga cada día. Hola, Ministerio Roca Viva le hace una gran invitación a todos nuestros servicios. Ministerio Roca Viva está representando aquí en Río Rico, Arizona, en el 1171 de Círculo Mercado, todos los domingos a las 10 de la mañana con un servicio para toda la familia. Pero también aquí en Nogales, Sonora, estamos ubicados en Profesora Alicia Romero, número 2, en Colonia del Valle 2, atrás de Infonavit 5 de Mayo. Visítenos, todos los domingos tenemos 2 preciosos servicios para toda la familia, uno a las 2 de la tarde y el otro a las 5:30. Visítenos, será de gran bendición para todos ustedes. Estos servicios son gratuitos y oramos por sus necesidades. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles aquí en Ministerios Roca Viva.
es mi